Buenas noches. Vamos a dar un breve espacio de tiempo en lo que varios de nuestros hermanos y hermanas se conectan para el estudio bíblico de discipulado para hoy, jueves 3 de septiembre del año 2020. Espero que vayan entrando poco a poco, hermanos y hermanas, para este estudio bíblico de discipulado, que ya en la noche de hoy vamos a dar o impartir la clase número 18. Han sido 18 estudios que hemos estado transmitiendo jueves tras jueves, con excepción de 4 jueves que tuvimos 4 conversatorios que están disponibles en el canal de YouTube Iber Bayamón TV. Muy buenas noches, saludos a todos y a todas. Mi nombre es el pastor Ramón Martínez Orabona, por la gracia de Dios, pastor de la Iglesia Bautista El Redentor, cuyo templo ubica en la avenida Main, número 55-1, en la urbanización Santa Rosa, Bayamón. Pero esta noche, al igual que los últimos 6 meses ya, estamos congregándonos en nuestros hogares, a la distancia, pero con la cercanía que el Espíritu Santo nos permite tener los unos con las otras. Es para mí un privilegio y un honor poder estar esta noche en tu casa, la cual se constituye en casa de Dios y puerta del cielo, ya que nuestros hogares, al abrir las puertas para tener un servicio al Señor, se convierten en extensiones del templo, donde el Espíritu de Dios habita. Así que en esta noche, bajo la temática integridad en el vivir como parte de este estudio bíblico de discipulado, nos disponemos a dar la clase de inmediato, pidiendo, ¿verdad?, a Dios que nos dirija en esta noche. Tengamos una palabra de oración. Señor, con corazones agradecidos nos acercamos a ti. Gracias porque en este día has estado con nosotros. Y gracias porque sabemos de antemano que tu sabiduría se derrama sobre los hijos y las hijas tuyos, aquellos que te buscan en espíritu y en verdad. Estamos dispuestos y dispuestas hoy a escuchar tu voz. Habla nuestras vidas comenzando conmigo. Permítenos aprender de tu escritura y a ser buenos oidores, pero buenos hacedores también de tu bendita y poderosa palabra, por Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, comenzamos de inmediato. Integridad en el vivir. Integridad en el vivir. Cada día luchamos con temas en cuanto a lo correcto contra lo incorrecto, lo bueno contra lo malo, lo que está bien contra lo que no está bien. A menudo tendemos a racionalizar nuestra conducta y a comprometer la integridad de las normas de Dios. Podemos justificar o ignorar estos pecados. Estos son los vicios de los virtuosos, pecados que han llegado a ser aceptados como algo normal por la sociedad. Como habíamos hablado la semana pasada, algo como, ¿verdad?, esa excusa que utilizamos de como todo el mundo lo hace, pues yo no voy a ser tan bobo de no hacerlo también. Ese tipo de expresiones son las que nos estamos refiriendo. Ahora, Dios es santo y no debemos permitir que cualquier compromiso con el pecado sea capaz de infiltrar nuestra vida. Debe ser rechazado tenazmente, y para eso debemos luchar día a día por mantenernos íntegros en el camino por el cual el Señor nos ha llamado. Hablemos sobre la lucha por la integridad. ¿Qué Dios dice acerca de la necesidad por integridad u honestidad? ¿Qué tiene Dios que decir acerca de esta lucha de la necesidad por integridad u honestidad? Levíticos 19:11 nos dice lo siguiente: no hurtaréis, no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Voy a resumir
este versículo de la Escritura de la siguiente manera. En el mundo hacen falta personas que no roben. En el mundo hacen falta personas que no engañen. En el mundo hacen falta muchas personas que no mientan. Gente así se están buscando urgentemente hoy, en este tiempo y ahora. Jeremías 17:9 dice del cuidado que debemos tener a nuestros propios pensamientos. Y lo dice de la siguiente manera, Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? El editor pasa ahora a invitarnos para que nos formulemos las siguientes preguntas. Y dado que estas preguntas que él nos formula caen en lo que es un tema más bien personal, las voy a dejar para que tú misma puedas dar las respuestas a las mismas dentro de una correcta autoevaluación. La autoevaluación debe ser un proceso que el cristiano, la cristiana, el creyente y la creyente constantemente esté haciendo en su vida. Y de eso vamos a estar hablando más adelante. Ahora, pensando en este pasaje de Jeremías 17:9, pasaje famoso que dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Debes hacerte las siguientes preguntas y yo también me las voy a hacer. ¿Qué hecho en nuestra vida hace tan intensa la lucha para vivir honestamente? ¿Qué hecho en nuestra vida hace tan intensa la lucha para vivir honestamente? ¿Pudieras dar un ejemplo de cuando trataste de justificar una acción la cual sabías que era equivocada? Quizás tú que me estás escuchando, y yo mismo me tengo que hacer la autoevaluación. En ocasiones nos hemos estado autojustificando de cosas que sabemos que están mal, que sabemos que han sido incorrectas. Y pues una verdad justificación que no es válida ante Dios, pero que la presentamos en ocasiones como aquellos lo hacen, porque yo no lo voy a hacer, no voy a ser tan tonto de no disfrutar de esto otro, sabiendo que estamos mal. La realidad es que si en algún momento dado hemos caído en ese tipo de actitud, debemos reevaluar la misma y corregirla, pidiéndole a Dios que aquel trabajo que ha comenzado en nosotros, como dice Filipenses 1:6, esa obra la continúe haciendo, y esas áreas que necesitan ser reconstruidas en nuestra vida, el Señor lo puede hacer. ¿Cómo trabajó Dios en tu vida para demostrarte que esa acción que estabas llevando a cabo era equivocada? Yo comento mucho y uso mucho el ejemplo de un aparato que ha salido últimamente al mercado y ha sido como decimos en Puerto Rico, un palo. Ha tenido muy buena acogida y es el GPS. Y yo comparo ese pequeño aparato, el GPS, ¿verdad? Que cuando uno lo conecte y va por buscando alguna dirección, ese GPS te va dando unas indicaciones. Y si tú te has equivocado o te pasaste por la carretera que tenías que ir, de momento comienza a pitar y a decirte tienes que volver, tienes que dar la vuelta y dice muchas veces recalculando. Yo comparo ese llamado que ese pequeño aparato hace, que lo único que hace es, ¿verdad?, alertarnos de que no estamos llegando al destino que le habíamos indicado que queríamos llegar. Yo comparo ese aparato con la voz del Espíritu Santo dentro de nuestro ser. Cuando el ser humano entra en una comunión con Dios correcta, cuando se convierte a Cristo, el Espíritu Santo pasa a formar parte del ser humano. Y posiblemente al principio tú no te vas acostumbrando porque es una nueva etapa de vida. Como hemos comentado en los últimos 17 lecciones previas a esta, es una etapa que vamos a ir pasando poco a poco. Y es un estilo de vida que vamos acogiendo un paso a la vez. Mientras eso va pasando, esa voz del Espíritu Santo va hablando a la vida del creyente, de la creyente. Y momentos dados, cuando estamos haciendo algo que no es correcto delante de los ojos del Señor, esa voz interna de Dios habla a nuestras vidas y nos va alertando, precisamente para que tomemos por un rumbo correcto. Esa voz de alerta
lo único que hace es intentar llevarnos a la dirección correcta, aquella que nos dirige, como mencionamos el domingo pasado en la predicación en la mañana, hacia la meta misma que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que cuando esa voz interna hable, vamos a prestarle oído. Y mi preocupación más grande es que lleguemos a un nivel donde empecemos a apagar esa voz interna y vayamos insensibilizándonos a la misma. Permita Dios que eso nunca ocurra en ninguno de los que nos está escuchando y en ninguno de los nuestros. Que por el contrario, vuelvo, que seamos sensibles a ese llamado y a esa voz que el Espíritu Santo habla en nuestro ser cuando estamos, ¿verdad?, por algún camino que no es correcto. Nos pregunta el editor, ¿cuáles son algunas formas en que podemos ser engañados o engañadas? Y nos va a hablar sobre cómo podemos ser engañados por nosotros mismos, cómo podemos ser engañados por otras personas y cómo podemos ser engañados también por Satanás mismo. No me gusta hablar mucho acerca de Satanás, porque no tengo ninguna relación ni me interesa tener relación con él, pero es importante como creyentes que identifiquemos quién en realidad es nuestro enemigo. Así que cuando yo menciono a Satanás es única y exclusivamente para que tengamos claro, ¿verdad?, quién es nuestro enemigo, a quién nos vamos a enfrentar, sabiendo de antemano que nosotros estamos del lado del ganador, que es Cristo Jesús. Siempre estar con Cristo Jesús es estar en el círculo de ganadores. Amén. Así que comencemos primeramente a ver qué nos dice la Biblia en cuanto a ser engañados por nosotros mismos, por nosotras mismas. Dice Santiago 1:22 lo siguiente: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué nos quiere decir el escritor en este momento? ¿Qué mensaje nos quiere transmitir esta voz bíblica de Santiago? Bueno, nos está diciendo en fin de palabras que usted y yo nos podemos engañar a nosotros mismos cuando solo oímos la palabra, pero no somos capaces de ejecutar la misma. Quiere decir esto que el saber mucha Biblia, saber mucho de la Escritura, aprendérsela de memoria, por sí sola, sin llevarla a la acción, sin ejecutar la misma, es lo mismo que engañarnos a nosotros mismos. La palabra la estamos estudiando, la estamos escudriñando con el fin no de acumular mucho conocimiento, la estamos estudiando con el fin de que la misma sea ejecutada. Como he mencionado mucho en la congregación de la Iglesia Bautista del Redentor, los miembros de la iglesia saben que lo repito mucho y no me canso de decirlo, porque es una gran verdad de vida que Dios me ha revelado, y yo como ministro del Señor la paso a aquellos y aquellas que se congregan y están bajo mi cuidado pastoral. Usted y yo tenemos que ser la Biblia que el mundo sea capaz de leer. Tenemos que ser esa Biblia que el mundo lee. Eso significa que aquello que aprendemos aquí, aquello que aprendemos en la medida que estudiamos, que leemos, que ejecutamos las disciplinas espirituales, lo hacemos con el único fin de ejecutarlo en nuestro día a día, a la luz del día, que la gente así lo pueda ver. Sobre engañarnos a nosotros mismos. En la primera epístola de Juan, en el capítulo 1, verso 8, dice lo siguiente: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Mire, cuando creemos que no necesitamos arrepentirnos de nada, ¿okay? Cuando usted y yo pensamos, yo no tengo que arrepentirme de nada, la palabra describe esta actitud como un autoengaño, Mientras preparaba la lección, recordaba una experiencia que tuve con una dama hace bastantes años atrás. Ni siquiera soñaba con ser pastor. Y aquella dama en un centro de estudio donde yo también estudiaba, mencionaba que ella no le pedía perdón a nadie. Y cuando yo le cuestioné por qué tenía y asumía esa actitud con cierto grado de vehemencia, fue que a ella se le enseñó que ella no tenía que pedirle perdón a nadie. Obviamente,
en su etapa de formación, que tan importante es esa etapa, sobre todo hasta los 13 años. Y podemos hablar largo y tendido luego sobre esas etapas de desarrollo, ¿verdad? Y la importancia de inculcar valores morales y éticos en esa etapa precisamente de la niñez. El haberle inculcado algo, ¿verdad?, erróneo, vemos cómo lo sigue arrastrando hasta el día de hoy. ¿Y qué cosas pudiera traer eso? Pues mira, que llega el punto donde al no creer que no necesitas pedirle perdón a nadie, puedes llegar a pensar que tú no necesitas arrepentirte de absolutamente nada. Y esto es hasta cierto punto no tan solo en algunos hogares. Hoy día, hasta en las escuelas de pensamiento seculares, esto se está colando. Se está partiendo ahora mismo en nuestras universidades de una premisa que a la luz de la palabra de Dios no es correcta. El ser humano es pecador y necesita ser regenerado por la gracia de Dios. Eso significa que nosotros necesitamos arrepentirnos. Ahora, si usted le está enseñando un valor erróneo diciéndole, no, tú no partes de que el ser humano caído como está mal, tú le estás diciendo a la gente que tal y como está puede seguir viviendo bien y sin arrepentirse de nada. Este tipo de actitud estamos viendo que cada día se cuela más y más en la sociedad, trayendo entonces los resultados que estamos viendo a plena luz del día. ¿Okay? Así que sí, el ser humano necesita saber que tiene que arrepentirse. Pensar lo contrario es autoengañarse. Bueno, pasemos ahora del engaño a nosotros mismos al ser engañados por otros. Romanos 16, versos 17 al 18 dice lo siguiente: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Mire, hay que estar pero bien pendiente dentro de la grey del Señor, que no haya una especie de lobos vestidos de oveja, de lobo vestido de oveja. Y estoy hablando de personas que causan divisiones dentro de la estructura de la iglesia. La Escritura nos dice que es algo tan y tan serio que debemos apartarnos de ellas. ¿Cómo se identifican este tipo de personas? Nos las describe ahí mismo. Personas que cuando usted comienza a escucharlo, no sirven en realidad al Señor Jesucristo y que utilizan palabras suaves que engañan corazones ingenuos. ¿Qué es lo que quiere decir esto de palabras suaves? Mire, dígale a la gente lo que quiere escuchar y usted los adormece ahí. En la iglesia del Señor, sea el maestro de escuela bíblica, sea el predicador, sea el que lleva un mensaje dirigiendo desde un devocional, sea el pastor o la pastora, nosotros no estamos llamados y llamadas a ganar concursos de simpatía. Es cierto que tenemos que predicar la palabra de Dios con cierta gracia. No digo que no sea así, pero debemos predicar la palabra de Dios tal y como es y predicarla con firmeza. Porque la verdad es que estamos plagados a todos lados de gente que está diciendo no lo que dice la palabra, sino lo que la gente quiere oír. Y como aprendí hace muchos años de un pastor, nunca lo conocí personalmente, pero sus palabras fueron dando y llevando eco y teniendo réplica hasta el día de hoy. Famoso pastor, Dominguito, fue pastor de mi esposa, que enseñaba a muchos pastores y les decía, a la iglesia no le des lo que te pida, a la iglesia se le da lo que necesita. Y ese gran principio teológico de ese hombre de Dios, yo lo acogí para mí. Gloria a Dios por él. Así que qué bueno que hay hombres y mujeres que marcan la vida, aún después de haber partido con el Señor, y aún a mucha gente y nuevas generaciones que ni siquiera tuvieron el placer de conocerlo personalmente, pero fueron tocados por palabras clave. Sobre los engaños de otros, Efesios 4:14 dice lo siguiente:
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Cuando no hay conocimiento de la Escritura, puede venir algún inescrupuloso o inescrupulosa y con versículos sacados de contexto intente persuadirte del correcto camino de la fe. Por eso, este tiempo de estudio es de vital importancia para la iglesia de hoy. Lamentablemente, los estudios estadísticos nos siguen diciendo que previo al COVID, ¿verdad? Vamos primero, previo al COVID, el culto menos asistido en las iglesias era el estudio bíblico. Luego del COVID, las iglesias que están dando estudio bíblico son pocas. Y los estudios preliminares, que una de las compañías más fuertes en esto de estudios estadísticos sobre iglesia, Barna Group, está mencionando unos números que realmente no quiero ni siquiera sacarlos aquí. Las pocas iglesias que estamos dando el estudio bíblico son muy pocas las personas que están en realidad haciendo lo suyo, haciendo su trabajo, leyéndolo. Eso es triste, porque en este tiempo ahora, en este momento es cuando más nosotros necesitamos equiparnos para no ser engañados. Pero damos gracias a Dios por aquellos y aquellas que están conectados en esta noche. Usted y yo hemos escogido lo mejor. Gloria a Dios por ello. Qué bueno. Vamos a seguir en esta disciplina espiritual del estudio de la Escritura con el fin, recuerde siempre, con el fin de ejecutar esa palabra en nuestro día a día. ¿Cómo podemos entonces ser engañados por Satanás? Porque debemos saber a qué enemigo nos estamos enfrentando. Segunda de Corintios 11, 3 al 4, nos trae un ejemplo del mismo principio de la Escritura, el Génesis. Dice 2 de Corintios 11, 3 y 4 lo siguiente: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. El apóstol Pablo recurre a la más antigua historia de engaño para apercibir a la iglesia de la seriedad del asunto. Con la misma astucia del enemigo, puede llegar alguna persona con un falso evangelio, engañando a muchas y a muchos. Lamentablemente, he visto los resultados de este tipo de acción en muchos lugares. Permita a Dios que la iglesia cada día valore más el estudio de la Escritura, valore más la disciplina espiritual de la oración, valore más la disciplina espiritual de la adoración y la oración comunitaria. Porque esas disciplinas son las que nutren a la iglesia de poder de lo alto. Y donde está ese poder de lo alto, no hay cabida para el engaño del enemigo. Bendito sea Dios. Ya que está claro que podemos ser engañados tan fácilmente desde tres diferentes perspectivas. Lo presentamos en esta noche, por nosotros mismos, por otro o por el mismo enemigo. Satanás, el Señor lo reprenda. Así que ya que sabemos que somos vulnerables y podemos ser engañados fácilmente, entonces, ¿cómo podemos saber cuándo hemos pecado? ¿Cómo podemos identificar en nuestro ser cuando hemos pecado? El Salmo 139, versos 23 al 24, dice lo siguiente: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Los que son miembros de nuestra comunidad de fe, la Iglesia Bautista del Redentor, saben que en cada momento devocional, como parte integral del mismo,
Se separa un tiempo para que hagamos una oración de confesión de pecado. Se provee ese espacio de forma intencional para que podamos separar ese espacio, ese tiempo, y en la intimidad tuya con Dios puedas decirle: Señor, aquí estoy, con manos abiertas, levantadas a ti, en adoración pero en rendición. Soy pecador, soy pecador. Igualmente, en el momento de compartir la mesa del Señor, experiencia que esperamos tener el próximo domingo en la mañana, ahí también damos un espacio para aquellos asistentes, ya sea presencial o a través de la tecnología, para que usted pueda hacer esta oración de confesión de pecado. Y mire, esta oración no debe, bajo ninguna circunstancia, limitarse al culto en el templo. La oración de confesión de pecado debe ser una oración diaria, una oración constante, en la que confesemos con nuestros labios que somos pecadores, nuestra realidad, pero que somos pecadores en necesidad de recibir perdón y en plena convicción que Dios nos escucha, que Dios nos perdona y que Dios nos restaura día a día. Si usted no se ha fijado, los miembros de la iglesia, cuando terminamos la oración de confesión de pecado, por lo general interpretamos un cántico de gozo y de alabanza, porque una vez nosotros hacemos la oración de confesión de pecado, sabemos por fe que aquel que nos escuchó nos ha perdonado. Y saber que hemos sido perdonadas, que hemos sido perdonados por Dios, es motivo de regocijo, de alegría, de gozo. Y eso nos motiva a cantar y alabar al Señor, interpretar alabanza con la expectativa de que lleguen ante su presencia con olor grato. De eso es que se trata todo. No es un rito por cumplir con unas normas establecidas. No vaya a pensar usted eso jamás. Todo lo que hacemos tiene una motivación. Tiene una motivación espiritual. No es para como el papagayo nosotros leer algo y dejarlo ahí. No, no, no. Tienen que ser palabras con sentido. Que salgan de lo profundo de nuestro corazón. Que usted pueda derramar su vida delante del Señor tal y como está. Sabiendo que Dios, así como estás, tal y como estás, te toma en sus brazos y te restaura, te restituye. Dígame usted si eso no es el mayor motivo para alabar, bendecir y glorificar el santo nombre de Cristo. Seguimos adelante. Deshonestidad expuesta. Hablemos de eso. Se nos pide ahora que comparemos dos versículos para contestar unas preguntas. Segunda de Corintios 8:21 y Hechos 24:16. Vamos a leerlo y entonces vamos a ver qué preguntas tenemos para contestar. Segunda de Corintios 8:21 nos dice lo siguiente: procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Y luego en Hechos 24:16 nos dice: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Qué directrices ayudaron a Pablo en su diario vivir? Pablo era honrado en todo momento y era honrado en todo lugar. Así que cuando hablamos de esto estamos hablando de la integridad del apóstol Pablo. Para mantener una conciencia limpia, ¿qué supones que hizo Pablo cuando Dios expuso un pecado en su vida? Confesarlo. De inmediato Pablo confesaba, no tenía ningún problema con eso. El testimonio de la conversión de Pablo nos confirma este hecho de la confesión. Mire, Pablo testificaba constantemente quién había sido él antes de que Cristo llegara y quién era él en el tiempo presente en el que hablaba, gracias al perdón recibido por parte de Cristo. Él lo testificaba, él lo confesaba. Y eso es el ejemplo de nosotros a seguir.
Hacen falta hombres y mujeres que estén dispuestos y dispuestas a públicamente testificar y confesar lo que eran antes, pero lo que son ahora, luego del perdón recibido por parte de Cristo. ¿Pudieras pensar en este momento sobre cualquier área en tu vida en la cual no tienes la conciencia completamente limpia? ¿Sí? ¿No? Si contestaste sí, pues entonces debes tomar un tiempo para confesar ese pecado francamente a Dios. Para que le pidas ayuda, para que le pidas sabiduría para tratarlo y erradicarlo de tu vida. A la misma vez piensa en qué pasos puedes tomar para obtener una conciencia limpia. Posiblemente ese espacio lo puedas tener en una oración de confesión de pecado, que como bien dije ahorita, no se limita al culto en la iglesia. Es una oración que debes hacer la disciplina diaria de personalmente llevarla a cabo delante de Dios. Sin intermediarios, solo Dios y tú. Tenemos un sumo sacerdote, un puente, el único, dice la Escritura, que es capaz de ser intermediario entre Dios y tú, entre Dios y yo, Jesucristo. A ese el que tú debes confesarle todo, absolutamente todo. De parte del cielo vas a recibir el perdón, te lo aseguro. Debemos ser cuidadosos para evitar la hipocresía. Entonces, vamos a ver cómo describe el Señor Jesucristo a los hipócritas. Marcos capítulo 7, versos 6 al 8 dice lo siguiente. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Mire, Jesús los describe como personas que son, vamos a decirlo en el argot de los puertorriqueños y las puertorriqueñas, como gente que son de la boca para afuera nada más. De la boca para afuera nada más. Internamente están vacíos de Dios. ¿Por qué? Porque eran gente que estaban llenos de mucha religiosidad, pero totalmente vacíos de espiritualidad. Y ciertamente estas palabras mencionadas por Jesús son palabras fuertes, lo son. Pero ese grupo en particular necesitaba ser movido, porque la realidad era que eran muy sumamente abusadores, poniendo cargas a los demás que jamás debieron hacer. Eso no se espera de parte del liderato religioso. Aquellos que representamos a Dios no estamos para imponer cargas que la gente no pueda llevar. Estamos para guiarlos en amor hacia el camino de la verdad, para educarlos, para ayudarles en su crecimiento espiritual. Y a eso es a lo que aspiramos. ¿Cuál es una de las razones por la que este estilo de vida que mencioné anteriormente es deshonesto? Romanos 2, 23, 24 dice, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Mire, es un pésimo testimonio para la iglesia este tipo de actitud. Pésimo testimonio. Cuando yo he mencionado varias veces que debemos vivir la palabra bajo ninguna circunstancia, estoy hablando de vivir los ritos o de vivir las prácticas judaicas, para nada. No es a eso a lo que me refiero. Cuando exhorto a vivir la palabra, mi exhortación va dirigida precisamente a que vivamos tal y como Jesús nos enseñó a vivir. Me parece que la iglesia tiene una gran área de oportunidad cuando vive
conforme a la palabra, sin caer en la religiosidad. La gente que nos rodea ve esto, valora eso y lo distingue también. Porque el cristiano y la cristiana que es capaz de vivir la palabra, no la religiosidad, la palabra, es un hombre, es una mujer que en su cotidianidad se distingue del resto. Permita a Dios que siempre en la iglesia seamos capaces todos y todas de ser así. Se nos pide que meditemos ahora sobre un pasaje que se encuentra en 2 de Corintios, la segunda epístola de Pablo a los Corintios, en el capítulo 8, verso 21. Y después se nos dice que consideremos una lista, que la voy a leer. Y nos hace una pregunta, ¿son algunas de estas áreas problemas para ti? Vamos a ver alguna listita después de leer esto. Y mentalmente, o si usted está escribiendo, pues marca alguna área que pudiera identificar usted como un área de crecimiento personal, un área que hay que mejorar. 2 Corintios 8:21 dice, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Entonces la lista, para ver si hay alguna de estas áreas, es un problema para nosotros, dice, es un problema en nuestra vida la exageración, es un problema en nuestra vida las mentiritas blancas, las famosas mentiras blancas. Es un problema en nuestra vida el engaño. Es un problema en nuestra vida el fracaso en mantener promesas. Es un problema en nuestra vida permitir que la gente crea falsas impresiones. Si alguna de estas áreas es un problema en nuestra vida, entonces nos dice, ¿cómo pudiéramos nosotros tratar este problema? Porque cada problema tiene solución. Y recuerde, la Biblia está llena, impregnada de muchos medicamentos espirituales que definitivamente erradican lo que no es de Dios. Así que la palabra está llena de antídotos capaces de erradicar cualquier veneno. Así que, ¿cómo podemos tratar esta serie de problemas, cualquiera de ellos? Lo primero que deseo mencionar es que es esto un proceso que debemos de llevar cada uno de nosotros de autoevaluación, un proceso de autoanálisis. Y para ello nosotros necesitamos un alto nivel de madurez. Mire, usted puede ser capaz de engañar a todos a su alrededor. Escuche bien, voy a decir esto con mucha calma, con mucho cuidado, porque me parece que es importante, sobre todo para nosotros, la iglesia hoy. Usted puede engañar a todos a su alrededor, pero a usted, y aun si lograse esto, engañarse a usted mismo o usted misma, lo cual yo considero personalmente hasta cierto punto un grado de locura que bien se pudiera más diagnosticar. Cuidado con el estar, ¿verdad?, engañando. Entonces, el engaño salió bien hoy, el engaño salió bien mañana. Llega el punto donde poco a poco me engaño a mí mismo o a mí misma, y cuando ya yo empiezo a creerme las mismas mentiras mías, ya hay un problema. Aquí hay una distrofia emocional. Si usted llegase a ese nivel, aún así, le aseguro que a Dios no lo va a poder engañar. A Dios no se le va a poder engañar. Así que, si esa es su situación, le digo urgentemente, haga la oración de confesión hoy. Usted a solas con Dios y busque alternativas reales para salir de ese camino. En el nombre del Señor, rompa con el engaño, porque no es de parte de Dios. No es de parte de Dios. Y a quien le va a hacer daño a largo plazo es a usted mismo o usted misma. Yo recuerdo un anuncio de televisión de hace unos años que
Para mí fue muy efectivo porque hasta el día de hoy recuerdo ese eslogan que salió. Decía, un dolor usted lo puede fingir, pero un alivio no. Un dolor usted lo puede fingir, pero un alivio no. Hay cosas en las que usted puede engañar. Y hay cosas en las que definitivamente usted no va a poder engañar. Y aquellos y aquellas que me están escuchando, llénense del Espíritu Santo. Día a día. Porque un ser humano lleno del Espíritu Santo es capaz de discernir aún el engaño de alguien más cercano a usted. Que le conmueva las fibras más íntimas de su corazón. Pues sí, porque recuerde, si es un desconocido no hay problema, pero mientras más cercano, usted tiene la capacidad de engañar más. En el nombre del Señor, rompa con eso. Salmo 15, del 1 al 5. Se nos pide que enumeremos por lo menos 5 cualidades de una persona honesta. En el Salmo 15, del 1 al 5. Enumerar por lo menos 5 cualidades de una persona honesta. Yo puedo decirle desde ya que empecé a enumerar y no iba contando y terminé con 10, ¿verdad? 10 cualidades. Puede que usted en su casa inclusive poco a poco pueda descubrir aún más. Ojalá que así sea. Así que Salmo 15 del 1 al 5 dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que, aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Así que de esta porción de la Escritura se nos ha pedido que enumeremos unas cualidades que distinguen a una persona honesta. Mire, una persona honesta es íntegra, es capaz de hacer justicia, es veraz en sus expresiones, es una buena persona, acepta la corrección de buena manera, ni siquiera desea mirar lo que no debe mirar, da honra a las mujeres y hombres de Dios, es de una sola pieza. Quien no se aprovecha del dolor ajeno, la usura. ¿Ve? Teniendo dinero, se lo voy a prestar con unos intereses leoninos a otra persona para empobrecerlo. No, no da su dinero a usura porque no es una persona que se aprovecha del dolor ajeno. Y lo describe como una persona insobornable. Así que bueno, yo hice el ejercicio de desfragmentar este texto así, y logré sacar unos 10. Si usted en su casa toma este mismo pasaje, Salmo 15, del 1 al 5, puede ir palabra por palabra, ¿verdad? Expresión por expresión, lo puede ir desfragmentando y posiblemente hasta pueda sacar mucho más. Así que qué bueno que nos permite el Señor, ¿verdad?, hacer este tipo de ejercicios en la Escritura. ¿Qué refleja la declaración de Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 10? Acerca de la forma en que él, Pablo, vivió. 1 de Tesalonicenses 2.10 nos dice, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Pablo descansaba en su propio testimonio de vida. Su forma y manera de vida era ampliamente conocida por esa comunidad de fe. ¿Podemos tú y yo también hablar de esa manera? Podemos decir, ¿sabes qué? ¿Tú quieres saber de mí? Pregunta, busca en los alrededores y pregunta a los vecinos.
No lo tenía aquí escrito, pero hace un tiempo atrás hice una expresión y vino a mi memoria ahora, y la voy a dejar por ahí. Y yo dije, cercano a un Día de los Padres, escribí en las redes sociales y digo, si alguien quiere saber, en realidad, cómo soy como padre, vaya y pregúntele a mis hijos. Así que sigo diciendo al día de hoy esa realidad. Ellos pueden dar testimonio de cómo que les está hablando ha sido como padre. Y permita a Dios que podamos decir eso en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Y lo puedo decir categóricamente. Gloria a Dios. Y pues, en el área pastoral, pues, si alguien quiere saber cómo soy de pastor, pregúntale a alguno de los que está aquí conectado en la Iglesia Bautista Redentor. Que saben que con todo, la verdad, las virtudes de las que carezco y las disfuncionalidades que me abundan, saben que les amo y sé que tengo una congregación que me ama también. Así que Dios me los bendiga a todos. Eso es una notita para que nos riamos un poquito. Bueno, la práctica de la honestidad. Mire, la honestidad debe ser demostrada en todos los aspectos de nuestra vida. O sea, el cristiano y la cristiana debe ya por sí ser una persona honesta y distinguirse por la honestidad. Entonces se nos pide que enumeremos en la parte de abajo algunas áreas que pudiéramos nosotros descuidar. Bueno, Colosenses 3, 23 al 25 nos dice lo siguiente: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Hay que tener en cuenta que aunque es importante vivir correctamente entre las personas, en última instancia es a Dios a quien daremos cuenta de nuestra vida. Es a Dios a quien daremos cuenta en nuestra vida. Así que debemos tener muy presente que la honestidad debe distinguirnos a todos y cada uno de nosotros. Y cuando somos deshonestos con alguien, estamos siendo deshonestos con la imagen de Dios. Porque ese alguien, ese que nos cruzamos en la calle, ese que está día a día con nosotros, es tan imagen de Dios como lo eres tú y lo soy yo. Así que hay dos normas esenciales para la honestidad, y estas son las siguientes. 1. ¿Estás seguro de que todo lo que posees ha sido obtenido honestamente? Todo lo que posees ha sido obtenido honestamente. Un compañero y querido amigo pastor, Néstor Rivera Andino, ustedes, los que son de la iglesia lo conocen, tiene una expresión que la ha repetido hasta la saciedad, y yo me hago eco de ella hoy. Y él dice: no le llames bendición a aquello que has obtenido de forma deshonesta. Punto. O sea, si el púa, que es lo que está de boga, no te tocaba y engañaste para tenerlo y te llegó, por favor, no te engañes a ti mismo ni engañes a los demás. Eso no es bendición. Eso es robar. El cristiano y la cristiana no está llamado a eso. No está llamado a poner en una planilla lo que no es. Que si el gobierno son pillos, que si los chavos se los roban, que si... ¿Sabe qué? El gobierno tendrá que dar cuenta, pero tú y yo tenemos que dar cuentas a Dios. A Dios. Así que debemos estar seguros que todo aquello que poseamos lo hemos obtenido honestamente. Y segundo, cuando hables, habla la verdad. No existe tal cosa como la mentira blanca. Eso no existe. Nosotros debemos hablar siempre de la verdad. Y hablando de la verdad, vamos a hablar un poco acerca de la honestidad en el lenguaje, en nuestro lenguaje. ¿Qué indica su lenguaje? El Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versos 34 y 35, vuelve con otra expresión de Jesús. Aquí usó un lenguaje igualmente fuerte como el que leí ahorita. Estaba diciendo este grupo de la alta religiosidad lo siguiente: dijo: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca.
El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mire, el lenguaje de Jesús en este momento que es citado por Mateo, habló en palabras fuertes a un grupo de la alta religiosidad de la época. Este era un grupo que en vez de llevar esperanza a un pueblo sumergido en el dolor, lo que hacían era imponerle una carga mayor. O sea, le echaban sal a la herida. Jesús les hizo una serie de radiografía pública delante de toda aquella gente que este grupo de la alta religiosidad maltrataba constantemente. Jesús es claro y categórico. De aquello que está en nuestro corazón, de ahí salen nuestras acciones diarias. De aquello que tú has acumulado, cuando habla corazón, ¿verdad? Estamos hablando del lugar de nuestros pensamientos, de donde emana la razón, las acciones, que lo que has acumulado en la mente, eso es lo mismo que sale a relucir en tus acciones diarias. ¿Cómo describe a la lengua el salmista? Ya estamos hablando entonces de la expresión a través de nuestra voz y nuestras palabras. Salmo 52, 2 al 4. Agravios maquina tu lengua. Como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Mire, el salmista en este pasaje en particular está describiendo, ¿verdad?, cuando se usa de una forma malévola, porque la lengua es de carácter instrumental. ¿Qué es esto de carácter instrumental? Que algo puede servir tanto para bien como para mal. Un ejemplo clásico, usted puede tener un cuchillo, si ese cuchillo usted lo está utilizando para el uso correcto, para hacer un corte de carne, un corte del pan, etc. Usted está haciendo un buen uso del cuchillo, pero ese mismo cuchillo, ¿ve?, se puede utilizar ¿para qué? Para asesinar, para cortar malévolamente, para hacer daño a otra persona. Eso es lo que significa de carácter instrumental. El problema en sí no está en el instrumento, sino en el uso que se le va a dar. Cuando se hace un mal uso de la lengua, entonces el salmista la describe como un arma letal y venenosa. Como un arma letal y venenosa. ¿Por qué el lenguaje de mentira y abuso es inconsistente con la vida cristiana? Repito esta pregunta. ¿Por qué el lenguaje de mentira y abuso es inconsistente con la vida cristiana? Colosenses 3, 8 al 10 dice lo siguiente. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestras bocas. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. El listado de la vida antigua citado aquí es sumamente interesante. Hay ciertas actitudes que cuando Cristo llega tienen que ir desapareciendo de nuestra vida. Lo voy a volver a repetir. Hay ciertas actitudes que cuando Cristo llega tiene que ir desapareciendo de nuestra vida. El despojarnos de nuestra antigua manera de vivir es algo que debe ser anhelado por cada creyente en Cristo. Los creyentes nos debemos distinguir por la veracidad de nuestras palabras, por la veracidad de nuestras expresiones. Puedes pensar en una situación personal o colectiva en la cual una acción deshonesta llevó a la mentira. Explica. Bueno, como residentes de Puerto Rico podemos dar fe de cómo las actuaciones deshonestas de diversos líderes han llevado a la población a ejecutar
acciones nunca antes vistas en nuestra isla. La salida en estampida de cientos de miles de personas a las calles de nuestro país el pasado año fue más bien por una incorrecta acción moral, ética y deshonesta. Fue una razón de más peso la acción moral, la ética y la deshonestidad que las mismas acciones ilegales que se hicieron. Cualquier distorsión de la verdad, ya sea en palabras, ya sea en acciones, ya sea en actitudes o inclusive ya sea en silencio, es engañosa y es mentirosa. Se nos dice ahora que parafraseemos el siguiente pasaje. Hay varios pasajes. Efesios 4:29. Parafrasear lo que significa es que usted va a tomar ese pasaje y usted lo va a reescribir en un idioma que sea entendible para usted. ¿Estamos? Sí, es un muy buen ejercicio para hacer en la Biblia, así que se lo digo como una recomendación para que diariamente, ¿verdad?, usted tome algunas partes de la escritura de forma intencional, las lea e intente parafrasearla ¿verdad?, en un idioma que usted pueda entender. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Yo la parafraseé de la siguiente manera: que nuestro hablar sea uno de bendición. Que quienes nos escuchen sean bendecidos y bendecidas por nuestras palabras. ¿Ven? Vamos a ver otro. Está bueno. Colosenses 4:6. Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Miren cómo dice la paráfrasis de Colosenses 4:6. Que nuestras expresiones le den sabor a la vida de aquellos que nos escuchan. Que nuestras expresiones le den sabor a la vida de aquellos y aquellas que nos escuchan. En esta noche, a modo de ir finalizando ya, te digo, ¿verdad?, te leo estos puntos para que sean recordados. Tenemos una lucha por la integridad. El engaño crea una lucha y expone la necesidad por la integridad. Nuestro objetivo es tener y mantener una conciencia limpia y una vida transparente delante de Dios y delante de los demás seres humanos. Debemos practicar día a día la honestidad. Dios estableció normas para la honestidad en la Escritura. Debemos seguir las mismas. Y por último, debemos tener honestidad en nuestro lenguaje, en nuestra forma de hablar. Nuestro lenguaje expone y expresa de qué está lleno nuestro corazón. Con esto finalizamos la clase número 18 bajo el tema integridad en el vivir. Si ha sido esta clase de bendición para tu vida, te pido que la compartas, que le des share en Facebook, que luego cuando se suba al canal de YouTube Iber Bayamón TV, puedas también compartirla desde allí. Están de hecho todas las clases, si me falta alguna la voy a ir subiendo poco a poco, pero el plan es que estén todas estas clases que ya han sido dadas disponibles en ese canal de YouTube. No quiero despedirme sin antes hablarte sobre nuestra actividad del próximo domingo. Este próximo domingo planeamos tener nuestra Santa Cena virtual. Este próximo domingo es importante que estén todos y todas conectados tempranitos a las 11 de la mañana. Vamos a tener un culto precioso en el nombre del Señor al Altísimo. Van a haber muchas sorpresas. Vamos a estar hablando de cómo se va a llevar a cabo la reapertura del templo. La iglesia no va a reabrir porque la iglesia nunca cerró, pero el templo sí va a reabrir. Sin embargo, queremos explicar correctamente cómo vamos a hacer esa reapertura, con la responsabilidad que debe distinguir a la iglesia del Señor. Así que estate pendiente porque vamos a estar hablando de muchos temas de interés este domingo en particular.
Este año 2020, a pesar de la situación tan difícil, hemos podido llevar a cabo el año bajo nuestro lema de este año. Una iglesia siendo transformada por Cristo. Y este proceso que hemos tenido que pasar, lo que ha hecho es transformarnos de cara al futuro. Vamos a estar hablando ya de cuáles van a ser los planes para nuestro nuevo lema en el 2021. Vamos a estar hablando de cuáles van a ser los planes de la iglesia en cuanto a visión y misión. Vamos a estar hablando de cómo vamos a trabajar durante todo este mes sobre específicamente también la misión nuestra a nivel global. El último domingo de septiembre estará con nosotros una de nuestras queridas misioneras. No voy a dar más detalles. Todo lo demás lo voy a dar el próximo domingo. Así que sé que la misionera está por ahí, pero no voy a decir tu nombre todavía. Lo voy a decir el domingo a las 11 para que esté la gente pendiente a ello. Tenemos una palabra de oración y nos despedimos. Señor, gracias. Gracias porque tú nos llamas a vivir vidas íntegras delante de ti, pero también delante de aquellos que nos rodean. Señor, gracias porque podemos aprender de la Escritura. La misma nos enseña, nos capacita, nos llama la atención también. Pero cuando estamos en el caminar contigo sabemos que todo, absolutamente todo, inclusive esa llamada de atención, es el Espíritu Santo que está hablando en nuestras vidas para que corrijamos lo torcido, lo enderecemos y podamos llegar hacia la meta que tú tienes para con nosotros y nosotras. Te pido, Señor, que en esta noche tu pueblo pueda tener un descanso feliz, más allá de dormir, que pueda descansar. Bendice a todos y cada uno de los que están ahora mismo conectados y a aquellos que no se han podido conectar, bendícelos igualmente. Que seamos llenos de tu bendición, que sea esta la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, que la gracia y la paz de Cristo Jesús estén con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre.